Antíoco IV Epífanes fue un rey griego helenista que gobernó el imperio seleucida entre los años 175 hasta su muerte en el año 164 a.C. Era el hijo del rey Antíoco el Grande, originalmente llamado Mitridates, pero asumió el nombre de Antíoco después de ascender al trono. Los acontecimientos notables durante el reinado de Antíoco incluyen su casi conquista del Egipto tolemaico, su persecución a los judíos de Judea y Samaria y la rebelión de los macabeos judíos. El ascenso al trono de Antíoco fue controvertido y algunos lo consideraron un usurpador. Tras la muerte de su hermano Seleuco IV, el verdadero heredero debería haber sido el hijo de Seleuco de nombre Demetrio. Sin embargo, Demetrio era muy joven y estaba de rehén en Roma en ese momento. Antíoco aprovechó la oportunidad para declararse rey en su lugar, logrando reunir una parte suficiente de la clase dirigente griega en Antioquía para apoyar su reclamación. Esto ayudó a establecer una tendencia desestabilizadora en el imperio seleucida en las generaciones posteriores, ya que un número cada vez mayor de pretendientes trató de usurpar el trono. Tras su muerte, las luchas de poder entre las líneas rivales de la dinastía gobernante contribuyeron en gran medida al colapso del imperio. En su ascenso al poder y como posible sucesor al trono, se convirtió en rehén político de la República Romana en virtud de los términos del Tratado de Apamea, concluido en el año 188, después de que su hermano mayor, Seleuco IV, sucediera a su padre en el trono en el año 187, Antíoco fue canjeado por su sobrino Demetrio y heredero de Seleuco. Después de esto, Antíoco vivió en Atenas y estaba allí cuando su hermano fue asesinado en el año 175. Seleuco fue asesinado por el ministro del gobierno Heliodoro. Este usurpador se autoproclamó regente, con lo que se hizo con el control del gobierno. Con la ayuda de Eumenes II de Pérgamo, Antíoco viajó desde Atenas a través de Asia Menor y llegó a Siria en noviembre de ese mismo año. El heredero legítimo de Antíoco era Demetrio, pero seguía como rehén en Roma, por lo que Antíoco se hizo con el poder asumiendo el nombre de Antíoco IV. Durante su reinado cultivó una reputación de gobernante extravagante y generoso. Repartió dinero entre la gente común en las calles de Antioquia. Hizo regalos inesperados a personas que no conocía. Contribuyó con dinero al templo de Zeus en Atenas y al altar de Delos. Puso a todas sus fuerzas militares occidentales en un desfile masivo en Dafne, un suburbio de Antioquia, y celebró opulentos banquetes con la aristocracia utilizando las mejores especias, ropa y comida. También complementó el ejército seleucida con mercenarios. Todo esto supuso un coste para el tesoro seleucida, pero al parecer el imperio pudo recaudar suficientes impuestos para pagar todo esto. Tras su ascenso al trono, Antíoco se preocupó por mantener buenas relaciones con la República Romana, enviando una embajada a Roma varios años después con una parte de la indemnización impagada que aún se le debía del Tratado de Apamea del año 188. Durante su estancia allí, la embajada consiguió un renovado tratado de amistad y alianza con Roma, muy favorecido por el hecho de que Antíoco había llegado al poder con la ayuda de Eumenes II, el principal aliado de Roma en la región. Por su parte, los guardianes del rey Ptolomeo VI exigieron la devolución de Celesiria en el año 170, declarando la guerra a los seleucidas. Sin embargo, Antíoco había sido advertido del ataque y se había preparado más a fondo. En cuanto las fuerzas egipcias abandonaron Pelucio, fueron atacadas y derrotadas por Antíoco. Los seleucidas se apoderaron entonces de Pelucio, lo que les proporcionó suministros y acceso a todo Egipto. Avanzó hacia Egipto propiamente dicho, conquistando todo menos Alejandría y capturando al rey Ptolomeo. Esto se consiguió en parte porque Roma estaba inmersa en la Tercera Guerra Macedónica y no estaba dispuesta a involucrarse en otro frente militar. Pero, para no alarmar a Roma, Antíoco permitió que Ptolomeo VI siguiera gobernando como rey títere desde Menfis. Tras la retirada de Antíoco, la ciudad de Alejandría eligió un nuevo rey, uno de los hermanos de Ptolomeo, también llamado Ptolomeo. Los hermanos Ptolomeo se reconciliaron y acordaron gobernar Egipto conjuntamente en lugar de librar una guerra civil.
Para el año 168, Antíoco dirigió un segundo ataque contra Egipto y también envió una flota para capturar Chipre. Antes de llegar a Alejandría, su camino fue bloqueado por un anciano embajador romano llamado Cayo Popilio Laenas, que entregó un mensaje del Senado romano ordenando a Antíoco que retirara sus ejércitos de Egipto y Chipre, o se considerara en estado de guerra con la República Romana. Antíoco dijo que lo discutiría con su consejo, ante lo cual el enviado romano trazó una línea alrededor de Antíoco y dijo: «Antes de salir de este círculo, dame una respuesta que pueda llevar al Senado romano». Esto implicaba que Roma declararía la guerra si el rey salía del círculo sin comprometerse a abandonar Egipto inmediatamente. Sopesando sus opciones, Antíoco decidió retirarse. Las antiguas fuentes y la historiografía tradicional describen este día como una gran humillación para Antíoco que le desquició durante un tiempo. Algunos historiadores más modernos conjeturan que Antíoco podría haber estado más reconciliado con esto de lo que indican las fuentes antiguas, ya que la intervención romana significaba que Antíoco había recibido una excusa para no emprender un asedio potencialmente largo y costoso de Alejandría. En su lugar pudo regresar con tesoros y botines tras haber debilitado al Estado egipcio, con poco riesgo y coste en comparación con una invasión a mayor escala. Los seleucidas, por otra parte, al igual que los ptolomeos, antes que ellos, mantenían una soberanía sobre Judea. Respetaban la cultura judía y protegían sus instituciones. Esta política fue drásticamente revertida por Antíoco, aparentemente después de lo que fue o bien una disputa sobre el liderazgo del Templo de Jerusalén y el cargo de sumo sacerdote, o posiblemente una revuelta cuya naturaleza se perdió en el tiempo después de ser aplastada. Antíoco promulgó decretos que prohibían muchas prácticas judías tradicionales y comenzó una campaña de persecución contra los judíos devotos. Tales medidas desencadenaron una revuelta contra su gobierno conocido como la Revuelta Macabea. Durante los últimos años de Antíoco, el rey Mitridates I de Partia se aprovechó de los problemas occidentales de Antíoco y atacó desde el este, interrumpiendo la ruta comercial directa a la India, dividiendo el mundo griego en dos. Antíoco reconoció el peligro potencial en el este, pero no estaba dispuesto a renunciar al control de Judea. Envió a un comandante llamado Lisias para hacer frente a los macabeos, mientras que el propio rey dirigía el principal ejército seleucida contra los partos. Antíoco tuvo un éxito inicial en su campaña oriental, capturando al rey Artaxias y reconquistando Armenia. También, posteriormente, su campaña pasó por Ecbatana y atacó Persépolis, siendo expulsado por el populacho, y a su regreso a casa, murió en Isfahán en torno al año 164. Existen varias explicaciones religiosas sobre la muerte de Antíoco. Al parecer, atacó un templo que pertenecía a una deidad mesopotámica poco antes de su fallecimiento, y su muerte fue posiblemente atribuida a la impiedad y el castigo de los dioses. Las fuentes judías, por su parte, atribuyeron la muerte de Antíoco a su anterior impiedad en el templo de Jerusalén, y según en el segundo libro de Macabeos, murió de una enfermedad causada por Dios. Aunque gran parte de las fuentes antiguas son hostiles con Antíoco IV, incluidas las no judías, algunos historiadores modernos también se muestran escépticos. El historiador Polibio era amigo de Demetrio, que sentía poco aprecio por su tío, y en general era un poco elitista, por lo que las historias, como las de Antíoco IV retosando con plebeyos en las tabernas, pueden haber agriado su reputación en la antigüedad. El historiador Dovgera escribe en defensa de Antíoco que era un político talentoso y consumado, y que el retrato negativo que de él hace Polibio está influido por consideraciones políticas de sus amigos y no debe confiarse en él. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.